Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Un jueves más de reflexiones de esperanza. Como dice la palabra del Señor, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Cada día es un privilegio, una bendición que Dios esté con nosotros, nos siga guardando, cubriendo y en cada momento Él sea nuestro compañero, Él sea nuestro guía. Vamos a orar para que este jueves de reflexiones de esperanza sea una bendición y allá donde usted está, el Espíritu Santo lo pueda ministrar y que esta palabra caiga en su corazón y dé fruto. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios, por un día más. Gracias, Dios, por un jueves más que nos permites compartir la palabra y que este corto tiempo que tengamos, Señor, sea una bendición y que la palabra dada, la palabra compartida, dé frutos a 100 por 1. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, solamente tengo una sola palabra que siempre digo al inicio de todo, que es el saludo de los cristianos, que es Maranata. Cristo viene y Cristo viene pronto. Ya las situaciones, ya el tiempo, ya las señales están cumplidas. Así que mi amado hermano, sea fiel al Señor hasta la muerte, como dice su palabra. Hoy vamos a estar compartiendo la reflexión de esperanza que se titula De la prueba a la victoria. De la prueba a la victoria. Nuestra vida se enfrenta cada día a retos y desafíos, que muchos de ellos son situaciones complicadas y difíciles. Por ejemplo, enfrentamos una enfermedad, enfrentamos una partida de un ser querido, enfrentamos situaciones económicas y cualquier otra situación que nos pone, como uno dice, en una complicada encrucijada. Esto hace que muchas veces nuestra vida o nuestra fe flaquee. Y realmente pues nos afecta mucho. Yo sé que todos los que están presentes aquí en este momento, en las redes, habrán tenido un tiempo de dificultad, un tiempo de desasosiego, un tiempo de desesperación. Pero lo importante, amado hermano, es que Dios está con nosotros en cada momento. Esa es su promesa, esa es su palabra de esperanza para nosotros, que Él estará con nosotros todos los días, y le decía a los apóstoles, hasta el fin del mundo, e igual nos lo dice a nosotros. Para esta reflexión de esperanza, de la prueba a la victoria, vamos a estar usando el ejemplo bíblico de José. José, si recordamos la historia, pues la historia de José es muy hermosa. Los que la han leído o los que no, pues los exhorto a leerla. Está en Génesis. Ahí hay una parte donde Dios le da a José en sueño, vamos a decir que revelaciones de lo que iba a pasar en su vida. En su momento seguro estoy que él no lo entendía, seguro estoy que no lo comprendía mucho. Sin embargo, Dios le ministró en sueño. El sueño que recordamos fueron unas espías que se inclinaban y todo lo demás, pero eso no va a ser la enseñanza de hoy. Vamos a concentrarnos en todo lo que pasó con José y cómo Dios lo pasó de esa prueba a una gran victoria. Algo interesante, amado hermano, toda prueba tiene su inicio y tiene su final. Si allá donde usted está en este momento se encuentra en una dificultad, en una encrucijada, que dice, Señor, ¿qué hago con vamos a decir, con esta enfermedad? ¿Qué hago con un problema financiero? ¿Qué hago con la situación donde estoy? Le puedo decir en esta hora, amado hermano, amada hermana, todos los que nos están viendo y escuchando, que la esperanza está en el Señor. La esperanza está en Él, independientemente de la circunstancia, independientemente de la prueba. Cuán oscura sea la noche, va a llegar el amanecer. Ahora mismo usted está posiblemente atravesando un momento difícil, un momento complicado, un momento donde
quizás no ve salida a su situación, pero una cosa sé y estoy seguro, amado hermano, que esa oscuridad pasará y usted será de testimonio. Vamos a ver lo que dice Génesis 37, del versículo 18 al 22. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Cuando los hermanos de José lo ven venir, ellos conspiraron contra la vida de José, por muchos factores que no vamos a conversar en esta noche. Sin embargo, amado hermano, una cosa que es clara es que el enemigo prepara el momento de la prueba y el momento de la tentación. Cuando los hermanos vieron a José, ellos conspiraron. Y téngalo por seguro, querido hermano y hermana, que el enemigo no descansa y nos va a tentar, nos va a hacer pasar por pruebas y dificultades en nuestra vida. Y una cosa que es importante, que este Señor no descansa. A veces cuando entramos en una situación, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos cuál va a ser el fin. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, una situación financiera con los hijos. Pero en el Señor hay esperanza, en el Señor hay una palabra de aliento cada día y podemos saber que Él va a estar con nosotros y nos va a guardar y nos va a sostener. Así que allá donde usted está, a donde usted esté, amado hermano y hermana, confiese que el Señor le va a ayudar y va a salir de esa prueba y de esa dificultad. Y lo importante es que estamos sostenidos por el Señor. No dependemos de nuestras propias fuerzas. Si dependiéramos de nuestra propia fuerza, fuéramos, como dice un refrán por ahí, hombres o mujeres muertos. Pero cuando dependemos del Señor, sabemos que Él nos va a sostener. El Señor estará con nosotros en medio de la prueba. Recordemos, y ahora me viene a la mente la situación, la circunstancia cuando estaban los tres amigos de Daniel en el horno de fuego. Cuando se asomaron y vieron al horno, vieron 4. Porque aunque ellos estaban en el horno de fuego, dice que había uno parecido como hijo de los dioses. ¿Qué significa esto? Y esto de manera literal y real. Es que Dios va a estar con nosotros en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Vamos a Génesis 39:2, a ver qué dice. Vamos a leer solamente una parte que dice: mas Jehová estaba con José en todas las vicisitudes, en todas las dificultades. Hay una frase importante que dice Génesis 39:2, que con todo lo que estaba sucediendo con José, Jehová estaba con él. Usted puede estar pasando las circunstancias más difíciles, pero Jehová estará con usted. Mire algo. Cuando José fue a la cárcel, cuando José sufrió la tentación y todo lo demás que hemos escuchado y sabemos, Jehová estaba con él. No quiso decir o no quiere decir eso que no vamos a pasar la prueba. Sí la vamos a pasar, pero Él estará con nosotros en el momento difícil, en el momento de la mayor dificultad. Yo quiero pensar que José no era un hombre feliz 100%, porque como ser humano él pensaba en sus padres, él pensaba en sus hermanos y él pensaba en la situación que le habían puesto sus hermanos. Pero esos pensamientos que vienen a veces a nuestra vida, amado hermano, tenemos que rechazarlo en el nombre del Señor,
y decir, con el Señor tengo la victoria. Con el Señor soy más que vencedor. Con el Señor no me dejaré dominar de esta prueba. Con el Señor pasaré el río. Con el Señor no me quemaré en el horno, no me quemaré por el fuego, porque Él va a estar conmigo. Y mire, vamos a Isaías 43:2 para que vea lo que dice, que es una promesa que hemos hecho nuestra. El Señor se la dio al pueblo de Israel, pero la hacemos nuestra, como el pueblo injertado, dice en la vid, que somos nosotros como gentiles, pero santificados por la sangre de Cristo. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En otras palabras, la Biblia es clara que vamos a atravesar momentos de pasar por las aguas. En la Biblia las aguas agitadas son dificultades, problemas. Vas a pasar por los ríos, vas a pasar por situaciones delicadas, vas a pasar por el fuego, ¿sí? Todas estas cosas que a usted le está sucediendo es porque tiene que pasar por ahí, tenemos que pasar por ahí, pero nos agarramos de lo que dice el Señor, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, amado hermano. El Señor no te ha abandonado y el Señor no te va a abandonar. El Señor va a estar allí, como dice, como poderoso gigante. El Señor va a estar ahí cubriéndote, como dice la palabra. El Señor va a estar ahí para darte aliento, para darte esa nueva esperanza, ese nuevo ánimo, para no desfallecer. Con nuestra propia fuerza, seguro que desfallecemos. Pero cuando el Señor está con nosotros, Él nos sostiene, Él nos toma de la mano. Vamos a ver lo que está en Salmo 23:4, que algunos, y ya sabemos que lo hemos leído. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando el salmista David lanza esa expresión y cuando habla del Señor como el buen pastor, él dice este versículo, escribe este versículo que dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, eso significa que es un momento duro, amado hermano, un momento difícil. Pero él dice, y es lo que tenemos que confesar nosotros en esta noche, y por eso esta palabra de reflexión para su vida, confiese como dijo David, Él estará conmigo, no voy a desmayar porque tú estarás conmigo. Ese es como cuando usted ve un alpinista va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo. Hay un momento que él se cansa, pero los que están adelante le dan ánimo. El que está adelante lo sostiene la mano, el que está adelante le jala la cuerda, el que está adelante lo sostiene. Así mismo es el Señor con nosotros, amados hermanos. Vamos a pasar por la dificultad, pero yo estoy confiado porque Él estará conmigo. Ahora, ¿qué hacer en medio de la prueba? ¿Qué hacer en medio de la dificultad? Alguno dirá, bueno, hago como el avestruz, meto la cabeza en el hueco y que no quiero saber más nada. O me escondo, o me voy, o yo no quiero saber. Pero la noticia interesante, querido amigo que me escucha en este momento en las redes, queridos hermanos, hermanas, la realidad es que las pruebas y las dificultades no se pueden evadir. Ahora, ¿qué hacer en el momento de la dificultad? ¿Qué hacer en el momento de la prueba? Tengo aquí 3 aspectos. 1, sostenernos con la palabra de Dios. Si hay algo que nos ayuda, amado hermano, es sostenernos en esta palabra, sostenernos en las promesas de Dios, sostenernos en esos versículos que hemos leído, sostenernos en todas las promesas que Dios nos ha dado para este momento de dificultad. Cuando usted se sostiene en la palabra, usted toma fortaleza, usted se siente fuerte, que aunque el enemigo está dando, vamos a decir que la prueba está dura, pero hay fortaleza en el Señor. Pues nuestro mismo
vivo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que dice cuando fue y había terminado el ayuno en el desierto, el enemigo lo tentó. ¿Y qué usó él? La palabra. ¿Qué relató? La palabra. Lo que estaba escrito. Y con eso venció al enemigo. Entonces, el primer punto, sostenernos en la palabra. Segundo, cuando venga la prueba, sosténgase en comunión con Dios, orando, ayunando. Ahora, esto no dice que usted se tiene que condicionar o condicionar a Dios que si yo oro, Él me saca la prueba. No. Orar para que Dios le dé fortaleza. Otro punto importante, apóyese con hermanos que lo ayuden en oración. Sosténgase con hermanos que lo ayuden en oración. Porque a veces uno solito, amado hermano, pasa situaciones difíciles y el enemigo nos zarandea bastante y a veces no lo compartimos. Sosténganse con hermanos que puedan ayudarnos en oración. Si no nos mantenemos al final de la prueba, al final de la prueba, ¿qué vendrá? Génesis 41:40, que dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esa palabra se la dio Faraón a José. Imagínense, José un joven, porque dice que él comenzó más o menos a estar con el Faraón cerca de los 30 años. Era una persona muy joven. Después de todo lo que atravesó, las dificultades en la cisterna, vendido y comprado, y por ahí iba, yo no creo que José tenía esperanza de nada, humanamente hablando. Pero, amado hermano, Dios lo que hizo con él fue que al él interpretar los sueños de Faraón, que es la historia de él, el Faraón dice: no va a haber nadie más grande que tú después de mí en este reino. Cuando pasemos la prueba, cuando el Señor nos da la victoria, el Señor nos va a promover, amado hermano. Dios promovió a José porque él se supo mantener fiel al Señor. ¿Qué más sucede cuando nos mantenemos ahí en el fuego de la prueba, pero confiando en el Señor? ¿Qué pasa a nuestro alrededor? Vamos a leer lo que está en Génesis 45:5. Recuerden toda la historia de que José y los hermanos, y José le dijo: busca al más pequeño, a Benjamín y todo lo demás. Y ya al final de toda esta historia casi, José dice esta expresión: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando la prueba de nuestra vida tiene también un propósito. En el caso de José era para preservar el pueblo de Israel. Y cuando pasamos la prueba, amado hermano, es porque Dios tiene un propósito con los que están alrededor nuestro. Mucha gente está viendo lo que usted está pasando, sus familiares, su esposa, su esposo, sus hijos, sus vecinos, sus tíos, bueno, todos sus parientes. Cuando ven que el Señor lo levante, cuando ven que el Señor le da victoria, eso impacta en los demás. En el caso de José, era para preservación de la nación de Israel. Pero ¿qué hubiese pasado si José no pasa la prueba victorioso, confiando? ¿Qué hubiese pasado? Dios iba a tener que usar otro plan. Sin embargo, José perseveró hasta el final y esos fueron los resultados. Otro punto importante, y ya para ir concluyendo, nuestro testimonio ayudará a mucha gente. Yo he escuchado a un pastor que decía lo siguiente: tiene un hijo con cierta enfermedad un poco delicada, y él decía: yo estoy consciente de que Dios todavía me mantiene en esta prueba, porque yo tengo que ser fortaleza a otros que pasen la misma situación. A veces uno no comprende, amado hermano, los pensamientos de Dios, como dice Isaías 55, no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. A veces no comprendemos por dónde estamos atravesando. Pero lo que Dios quiere, amado hermano, es que usted permanezca confiando.
mantiene esa esperanza en el Señor, aún vengan las pruebas, las dificultades, las cosas que a veces uno no ve salida, pero Dios le dice, confía en mí y espera en mí, y yo te daré la victoria. Para concluir, en conclusión, estar sostenido en Dios es la fórmula y solución. No depende de nosotros mismos. Ciertamente las pruebas son muchas veces muy difíciles, pero Dios no nos dejará ni nos abandonará. Allá donde usted está, sé que hay dificultades, sé que hay situaciones difíciles, pero vamos a tomar este corto tiempo ya al final para orar por esa situación, esa prueba que está atravesando. Sé que no es fácil, pero el Señor tiene el control. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos ha permitido compartir esta palabra de ánimo, de reflexión. Te pido de manera especial allá con mis hermanos donde estén. Sabemos que hay dificultades de salud, dificultades, Señor, financieras, dificultades de toda índole, que son pruebas a nuestras vidas. Te pido en este momento, Señor, que tú allá donde ellos estén, séle consuelo, séle paz, y que ellos puedan depender de ti, y que tú le des la salida a esa prueba y le des la victoria, como hemos conversado hoy. Que de esa prueba puedan salir vencedores con testimonio. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, porque creemos que tú lo haces. Creemos, Señor, que tú tienes el poder para controlar todo y sacarnos en victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que esta palabra de esperanza quede en sus corazones.